Buenas tardes, mi nombre es Diego Abella, soy licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, candidato a magíster en Educación en la misma universidad, y en ese momento me desempeño como docente de Metodología de la Investigación y Filosofía en el Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso. Bien, el tema que nos convoca es el proceso de integración y reconciliación de excombatientes a la vida civil y laboral en Colombia. Comenzamos por decir que el acuerdo del Teatro Colón firmado entre las FARC y el Estado colombiano el año anterior, en teoría debía posibilitar la reinserción en la vida civil por parte de los excombatientes, brindando las garantías necesarias para que el grueso de estos militantes o ideólogos del grupo insurgente se reincorporase a la vida civil de una manera adecuada para continuar con su vida desde la legalidad. Sin embargo, pues esto no ha sido del todo posible por diversas circunstancias. El solo hecho de ser un insurgente en proceso de recuperación de lo que podríamos llamar una vida normal se convierte en un obstáculo para el proceso. El estigma con el que carga quien ha sido parte de la ilegalidad, llámese guerrillero, paramilitar, exparamilitar, exdelincuente, no deja que su proceso de reincorporación sea fácil y por el contrario se le ponen muchos obstáculos y trabas para poder hacerlo, ya que para poder vincularse a la vida laboral en cualquier parte, lo mínimo que piden son unas referencias y unos antecedentes disciplinarios, penales, que digan que la persona no ha estado involucrada en hechos delictivos. Sumado a esto, el retomar una vida dejada años atrás por cuestiones económicas, políticas o por el reclutamiento forzado del que fueron víctimas muchos de los integrantes de los grupos armados ilegales, se presenta como difícil ante la innegable realidad de que la guerra ha sido el único escenario de trabajo del que se ha tenido conocimiento y del que se ha hecho parte. El tema es más complejo cuando se piensa en que a estos llamados insurgentes se les dio cabida en la vida política activa del país, en la toma de decisiones que nos afectan a todos, como es su participación al interior del Congreso de la República, del que son parte desde el pasado 20 de julio. Y digo que es un escenario difícil si se tiene en cuenta que el ahora partido de gobierno, el Centro Democrático, nunca ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno en el país y por lo tanto no reconoce como actores políticos a quienes firmaron el acuerdo de paz. Su participación con voz y sin voto al interior del Congreso de la República debe permitir conocer más de cerca las razones por las cuales permanecían haciendo resistencia a los exguerrilleros desde la ilegalidad y debe permitir también conocer sus posturas frente a temas álgidos del actual periodo legislativo como son la reforma tributaria, la reforma a la justicia transicional, entre otros, y sin embargo no ha sido muy eficiente tal vez su participación, tal vez la misma mayoría parlamentaria que tiene el partido de gobierno ha imposibilitado esto. Hay que tener en cuenta, como lo señala el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, que mientras más incluyente sea un acuerdo de paz y mientras más participen en el proceso democrático quienes antes estaban en armas, más posibilidades tiene la paz de ser estable y duradera. Hay que tener en cuenta que mientras no se garantice la participación efectiva de los antes insurgentes en la vida pública y política del Estado y en la construcción del mismo, pues es muy difícil garantizar que no vuelvan a alzarse en armas. Solo en la medida en que la construcción del Estado se dé de manera colegiada con todos los actores políticos incluidos en él, esta construcción puede ser legítima y legitimada. Según estudios de Charles Cole, de 25 conflictos internos que terminaron en los últimos 30 años, los países que lograron una inclusión política de excombatientes, 15 de ellos lograron que la paz echara raíz, solamente 2 no lo lograron, mientras que los restantes 10 que optaron por la exclusión de los excombatientes en la vida política cayeron de nuevo en un ciclo de violencia armada, lo que da muestra de la necesidad de que los excombatientes sean incluidos en la vida política del país con el fin de que no se caiga nuevamente en escenarios de violencia armada. Según Edison Arley Bolaños, columnista del Tiempo, por octubre de 2017, la demora en la puesta en marcha de los acuerdos implicaba que por lo menos cerca del 75% de los excombatientes
estaban saliendo de la zona veredal en el Viracauca debido a la demora en la reincorporación económica y social de estas personas. Sumado a esto estaba la conocida oferta hacia los mandos medios de la exguerrilla por incorporarse a estructuras criminales organizadas de narcotráfico. En octubre del año anterior, Joshua Mirotti, director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, señalaba que la reincorporación es un proceso de largo aliento, de mínimo 10 años, un proceso que implica brindar bienestar integral, afiliaciones a salud y pensión, entre otros, formación académica hasta grado 9, formación para el trabajo, que incluye todas las iniciativas productivas, apoyo a iniciativas culturales, artísticas y deportivas y acciones comunitarias como proceso de reconciliación, lo que da cuenta de la dificultad para cumplir de manera inmediata con la reincorporación de los miembros de la FARC a la vida civil. El proceso de reincorporación incluye que los excombatientes puedan movilizarse libremente por el territorio colombiano y retomar la vida que tenían años atrás, su familia, sus amigos, etc. Lo que hace el Consejo Nacional de Reincorporación es acompañarlos en donde vayan a vivir. En la medida en que los excombatientes decidan asumir su vida normal y poder desplazarse por el territorio colombiano como ciudadanos libres, este Consejo Nacional de Reincorporación realiza el acompañamiento para como tener control de que no vuelvan a caer en la ilegalidad. El mismo Mirotti señala que el proceso avanza lento, ya que el gobierno no cuenta con los territorios necesarios para desarrollar los proyectos productivos de los reincorporados. Esas tierras son espacios estudiados por la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales. Por lo tanto, el tema de la reincorporación económica a los excombatientes se les asignará un pago inicial o se les asignó un pago inicial de 2 millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos y una renta mensual de cerca de 700.000 pesos. Hay que tener en cuenta que no es tan simple salir de un grupo insurgente y llegar a un escenario en donde no se contaría para comer y con otras cosas básicas, y por esto era necesario la renta mensual. Uno de los escenarios más complejos para la aceptación de los ex-insurgentes o de los ex-guerrilleros en la vida pública del país es el de las víctimas, ya que durante todos los años en los que estuvieron en la ilegalidad fueron incontables las víctimas dejadas. Fueron muchas las familias afectadas producto de los enfrentamientos con el ejército, producto de los atentados terroristas, de los secuestros, de las extorsiones, desplazamientos provocados, etc. Ya que no va a ser posible repararlas a todas ni ofrecer reparación económica, lo único que pueden esperar las víctimas es un pedido de perdón por parte de sus victimarios. Solo en escenarios de Bojayá y Cali se ha efectuado este pedido de perdón por parte de las FARC por los atentados cometidos. Y hay que recordar cifras que en los últimos 30 años, según datos del Centro de Memoria Histórica, fueron asesinados 175 alcaldes, 543 concejales, 28 diputados y 16 congresistas. Y si bien no toda la responsabilidad está en manos de las FARC, sí les cabe una gran parte de culpa por estos actos, sin contar con todos los civiles asesinados durante este mismo periodo de tiempo. Al no existir una política clara de compensación a las víctimas ante la poca credibilidad de que la supuesta falta de recursos por parte de las FARC y al no haber un escenario claro de reclamación por parte de quienes fueron afectados, los rencores y la creencia de que van a seguir con su vida con una marca de impunidad es muy fuerte. La creencia de que las víctimas no van a ser reparadas y que deben conformarse con lo que la Justicia Especial para la Paz determine deben hacer, no convence a muchos. Frente a esto, la Corte Constitucional, en la jurisprudencia de la justicia transicional, señaló que se podrían adoptar medidas que hagan compatible el cumplimiento de las funciones reparadoras, restaurativas y retributivas de las sanciones, en especial de la privación efectiva de la libertad, con actividades económicas, sociales y políticas propias de la reincorporación a la vida civil. Además, como señala el excomisionado Sergio Jaramillo, la paz no busca simplemente la transición de las armas a la política, sino un cambio de costumbres.
Esas costumbres de ver en el otro un contendor por ideología, por intereses, por motivaciones. Se trata de cambiar las costumbres que tenemos, se trata de que la paz produzca escenarios de diálogo desde el interior de los hogares, que transformen nuestra manera de pensar en los escenarios en que nos desenvolvemos, en que incidimos para que todos ellos se conviertan en territorios de paz. Sin embargo, hay presente en el territorio colombiano una problemática profunda de asesinato de exguerrilleros, que ya somos 71 asesinatos hasta el 5 de octubre, según cifras de la ONU, lo que presenta un panorama de incomprensión, de retaliación, de venganza, de intolerancia, que en el marco de un proceso de posacuerdo y de reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros se muestra como hostil e imposibilita en cierta medida la vuelta a la vida normal por parte de los excombatientes ante la posibilidad de terminar asesinados. Sumado a esto, al imaginario colectivo de la división en que se ha enmarcado el último año a partir de las elecciones legislativas y las presidenciales, la división entre derechistas e izquierdistas, entre buenos y malos, entre quienes votaron sí y quienes votaron no en el plebiscito, hacen que la vida política del país y la posibilidad del reingreso a la vida civil sea más complejo. No se trata simplemente de vincular a los otros por obligación, se requiere que los colombianos aprendamos a ver al otro con otros ojos, que aprendamos a imaginarnos un país para todos, que busquemos en el otro posibilidades de construcción de país, de sociedad, de ciudadanía colectiva. Se requiere que dejemos a un lado los sentimientos que a diario nos embargan y nos llevan a hacer comentarios de odio y desprecio por los otros, que nos mueven a seguir a quienes diariamente lanzan gritos de rencor y de descrédito por lo que muchos consideran es bueno para el país. Tal vez sea ese el escenario necesario para que el proceso de reintegración y reincorporación a la vida civil por parte de los excombatientes sea posible. Primero, cambiar la mentalidad guerrerista que tenemos y con la que cargamos, producto de la historia que ha construido el país y que ha fraccionado a muchas generaciones desde la creación de los partidos políticos, pasando por la aparición de las guerrillas, los paramilitares, hasta llegar a un escenario de paz que nos llama a acogerlo, aceptarlo y protegerlo. Segundo, aceptar que quienes han decidido dejar a un lado las armas para actuar desde sus ideas o ideales de país merecen la oportunidad de reivindicarse con la sociedad de la que se sintieron marginados y a la que han vuelto. Tercero, propiciar escenarios para el desarrollo y la vinculación laboral y económica de ellos, ya que solo en la medida en que se tenga un ingreso con el cual solventar las necesidades propias inmediatas se puede pensar en la participación civil y política desde la legalidad. Y por último, sin ser los puntos definitivos, generar espacios de participación social y política en los que se vean involucrados los actores del conflicto. Solo en la medida en que se pueda dar a conocer sus ideas y éstas sean respetadas como válidas frente a las de los otros, ellos se verán vinculados a la sociedad de manera eficiente. Además de esto, se debe garantizar que quienes tengan las garantías económicas, sociales y políticas y decidan retomar caminos de ilegalidad, deberán ser sometidos a la ley como cualquier otro colombiano en ejercicio de su ciudadanía. Muchas gracias.